Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este encuentro Check 2020, Chile Economía Creativa. Y nos encontramos ahora en esta ocasión para poder revisar lo que hemos llamado el pabellón de arquitectura de este Check, el cual es una selección de organizaciones culturales vinculadas al mundo de la arquitectura que tratan de mostrar cuál es la cadena de valor de esta y cómo podemos al mismo tiempo identificar las necesidades específicas del sector para poder desarrollarse en la economía. Contamos hoy día con la presentación de la curadora de este pabellón, que es Pola Mora. Hola, Pola. Hola Bernardo. Pola Mora es arquitecta y máster en gestión cultural de la Universidad de Chile. Es experta en periodismo de arquitectura y de la generación de contenidos digitales. Actualmente es Head of Community and Partnership de ArcDaily, que es este sitio especializado en arquitectura más visitado del mundo, donde inicialmente se desempeñó durante 4 años como editora jefe de los contenidos en español. En 2017 fue co-curadora de la 20ª Bienal de Arquitectura de Chile con el nombre de Diálogos Impostergables. En los últimos años se ha dedicado a la dirección de proyectos culturales como Piloto, Galería Itinerante de Arquitectura, que fue producto de un fondarte del año 2018, y ArchiKids Santiago Festival, que busca involucrar a los niños con el conocimiento de sus ciudades y la disciplina arquitectónica, que debo decir que me tocó estar de mediador ahí con casco con unos niños construyendo las ciudades del futuro. Vamos a partir dejándolos con un video resumen de lo que fue la selección de Pola. Adelante con el video. Soy Paula Mora, arquitecta y gestora cultural de la Universidad de Chile. En 2013 entré a trabajar en ArcDaily como editora jefe del sitio web en español Plataforma Arquitectura y actualmente me desempeño como Head of Community and Partnerships de la empresa. Además, he sido co-curadora de la 20ª versión de la Bienal de Arquitectura de Chile en 2017 y a partir del 2018 dirijo la Galería Itinerante de Arquitectura Piloto. He sido invitada a participar como curadora del sector arquitectura para seleccionar los principales agentes intermediarios que se desarrollan en nuestra industria. Una industria que está presente en la vida y cotidianidad de toda la ciudadanía y que por tanto es de una altísima relevancia. Nuestro sector es bastante amplio y la promoción de la arquitectura chilena se hace efectiva a través de diferentes canales y formatos, mientras que su producción es tangible en diversas escalas, desde el objeto, pasando por el edificio, hasta las aproximaciones urbanas y territoriales. La nómina de agentes seleccionados para el Check 2020 intenta ser representativa de esa diversidad, incluyendo propuestas como la de Mob Projects, incubadora establecida en Santiago y Lisboa, que desarrolla piezas y muebles diseñados por arquitectos y artistas jóvenes. Las editoriales cobran vital relevancia en la difusión de nuestra arquitectura, por lo que hemos seleccionado a Ediciones ARQ, agente fundamental en el reconocimiento de la arquitectura chilena en el mundo, y a Dos Tercios, una editorial joven que desde la ciudad de Concepción está haciendo un verdadero aporte al trabajo de descentralización. En la generación de diálogo entre quienes desarrollan la arquitectura y quienes la habitan, hemos invitado a Somos Aldea, quienes a través de diferentes instancias como el Festival Open House, invita al redescubrimiento de nuestras ciudades a través de la apertura de sus edificios al público. La plataforma cultural Constructo juega un rol fundamental en el ámbito, promoviendo instancias de participación y visibilidad de los arquitectos a través de diversos concursos que buscan el desarrollo de obras de impacto en la ciudadanía, publicaciones y exposiciones. Ciudad Emergente también es una organización que busca estrechar el vínculo entre nuestras ciudades y sus habitantes, mediante proyectos que van desde el urbanismo táctico hasta procesos de innovación social y participación ciudadana. El desarrollo inmobiliario es un ámbito que no podía quedar fuera al momento de referirnos al impacto que tiene el entorno construido en la ciudadanía. Hemos seleccionado a Inmobiliaria Surmonte como un agente inmobiliario que apuesta por un diseño arquitectónico que aporta calidad urbana a su entorno. La tecnología es esencial para optimizar y agregar valor al sector de la arquitectura, y es por eso que el Centro Tecnológico Construcción ha sido seleccionado como agente fundamental con miras hacia el futuro de la industria. Por último, nos parecía fundamental incorporar la mirada y experiencia de territorios que, si bien se encuentran alejados del tradicional foco de producción, aportan con su riqueza cultural a una visión más amplia de nuestro sector. Por un lado, Fundación Altiplano, que desde el norte del país aporta en la conservación de los tesoros patrimoniales en riesgo, y por otra parte, la Corporación de Estudios Urbanos y Arquitectónicos de Chiloé busca informar y promover la arquitectura y el desarrollo territorial del archipiélago.
Bueno, muchas gracias Bernardo, gracias también por la confección de este video, que la verdad me pareció muy bueno, no sé dónde sacaron todas esas imágenes, pero quedó súper lindo el video, así que muchas gracias por dinamizar este discurso curatorial. Voy a pasar ahora a compartirles pantalla para entrar un poquito más en profundidad respecto a estos seleccionados que conforman hoy día el pabellón de arquitectura. ¿Lo puedes ver, cierto, Bernardo? Sí, bueno, asumo que se está viendo. Y se ve, sí, sí. Ya, genial. Bueno, primero que nada, por supuesto, agradecer al Ministerio, a Bernardo, a Carolina, a todos los organizadores del encuentro Check por confiar en mí para curar este pabellón, que ha sido un ejercicio súper interesante, además, como de tomarle un pulso a un sector, que es un sector eh, que está en constante trabajo y desarrollo, y que podríamos decir que es uno de lo que en los últimos años se ha internacionalizado o ha logrado pasar a una escala internacional de manera bastante contundente. Nosotros, el, un segundo, ahí. El relato curatorial yo lo enmarqué dentro del concepto de escalar, entendiendo este escalar respecto a las diferentes escalas a través de las cuales trabaja la arquitectura. Ya lo decía en el video, la arquitectura va desde el objeto perdón, desde el diseño de objetos, pasando por el diseño de obras de arquitectura, infraestructura, pasando por el estudio de territorio, urbanismo, ciudades, etcétera. Por tanto, son muy diversas las escalas a través de las cuales la arquitectura puede generar un impacto real, y también son muy diversas las formas a través de las cuales se representa la arquitectura en el día a día. Algo también que me resonó mucho durante estos últimos meses de encierro a causa de la pandemia es esta frase de Marshall McLuhan, que habla de esto, que ya es un poco un concepto bastante común de tratar en el ámbito de la arquitectura, que es lo local y lo global, pero creo que si bien esta es una cita de 1960, hoy día la estamos viviendo de manera ejemplar. McLuhan dice, la aldea global es un mundo en el cual no tienes armonía necesariamente, tienes extrema preocupación por los asuntos de los demás y mucho compromiso con la vida de los otros. Y por tanto, la aldea global es tan grande como un planeta y tan pequeña como una oficina de correo de un pueblo. Y un poco es eso, ¿no? Estamos en estos minutos, cada uno confinado en sus hogares, trabajando desde casa, lidiando con el trabajo doméstico y el laboral, y además, al mismo tiempo, sumamente conectado con lo que está pasando a nivel global y siguiendo paso a paso cómo va el avance de este virus en otros países, un poco para entender qué es lo que va a pasar probablemente acá, viendo de qué manera se están tomando ciertas medidas para ver si es que las replicamos o generamos nuevas respuestas ante este virus. Y un poco a mí me ha resonado que es bastante similar a cómo es la disciplina de la arquitectura, a cómo los arquitectos también desarrollan su labor, que es estar siempre conectado con lo que está pasando en el mundo, tener siempre desde la escuela. Hemos contado con referentes internacionales para nutrirnos y entender mejor cómo podemos nosotros generar nuestras propias ideas arquitectónicas, pero siempre entendiendo esas referencias internacionales o externas para transformarlas de algún modo en nuestros contextos locales a través de la mano de obra que contamos, del material específico y en el contexto que nos toca implantar la obra de arquitectura, ¿no? Entonces me gustaba mucho también pensar en esta idea de lo escalar como la escala arquitectónica, pero también esta escala que está constantemente yendo de lo macro a lo micro y después de lo micro a lo macro, ¿no? Con esos dos conceptos en juego, generamos este listado de seleccionados, en el cual están prácticas como la de Mob Projects, que esta es una incubadora que está liderada por un arquitecto y un diseñador, en el que ellos lo que buscan es generar encuentros de distintos diseñadores y artistas para que se pueda generar una serie de piezas de diseños, las cuales ellos además distribuyen en diferentes mercados. Y importante también recalcar que Mob Projects está establecido en Santiago de Chile, pero también con una pata en Portugal, en Europa. Entonces también están viendo de esa manera de cómo impactar también desde Chile hacia el mundo entero.
por supuesto, también entendiendo la arquitectura desde un objeto, el objeto base de la disciplina de la arquitectura, por supuesto, van a decir el edificio, pero el libro de arquitectura también es esencial al momento de entender nuestra disciplina, de poder archivarla, de poder difundirla. Y Ediciones ARQ es uno de los casos ejemplares, es una editorial que ya tiene 40 años y gracias a la cual también la difusión de la arquitectura, la difusión de la arquitectura en Chile también ha podido generarse a escalar a niveles internacionales. El aporte de Ediciones ARQ es sumamente relevante en la historia contemporánea de la arquitectura. Y también dentro del mundo editorial quisimos destacar una editorial un poco más joven, emergente, que está establecida en Concepción en este caso, y que ellos también están haciendo un trabajo, quizás con una mirada más fresca, podríamos decir más juvenil, están haciendo también un trabajo de difusión, pero al momento de estar establecidos en Concepción también permite también descentralizar un poco el foco y poder darle mayor énfasis también a las producciones que se desarrollan en el sur del país. Era importante destacar también iniciativas que permiten que la ciudadanía empiece a generar mayor valor respecto a la arquitectura, de qué manera la calidad de vida de sus entornos se ve beneficiada al momento de contar con buena arquitectura en sus entornos. Y nos parecía que Somos Aldea, particularmente a través del trabajo que ellos hacen en el festival Open House, es un súper gran aporte en el que un fin de semana en el año ellos se contactan con una serie de edificios, tienen una red de colaboración en la que varios edificios se ponen de acuerdo para abrir sus puertas y recibir visitantes de, por supuesto, ciudadanos comunes, es decir, no de la disciplina de arquitectura, que están interesados en entender un poco más del entorno construido. Eso sin duda es un gran aporte para la valorización de la ciudadanía hacia nuestra disciplina. Un poco siguiendo esa misma línea, está también Constructo, que es esta plataforma cultural que trabaja directamente con los arquitectos, generándoles oportunidades a través de concursos, a través de intervenciones en el espacio público, como es el YAP Constructo, que es uno de los proyectos ejemplares que tienen ellos, en el que también una vez al año se hace una activación en un parque en Santiago a través de una intervención temporal que hacen arquitectos jóvenes. Entonces también le dan espacio a los arquitectos más emergentes, que todavía quizás incluso no tienen obras construidas, esta puede ser eventualmente esa primera obra. Y conectando siempre la importancia de la ciudad, la importancia de la arquitectura, el momento que construye ciudad, está la ONG Ciudad Emergente, que también busca a través de ciertos procesos participativos, del diseño de metodologías innovadoras, generar un mayor vínculo entre el ciudadano y la ciudadanía, para que ellos realmente puedan tener un poder o un mayor conocimiento respecto de la toma de decisiones en sus entornos, para que ellos también puedan hacerse parte. Y por supuesto, no podíamos dejar fuera los emprendimientos inmobiliarios, y en este caso nos parecía que Surmonte era un emprendimiento inmobiliario bastante ejemplar respecto a cómo se puede construir ciudad a partir de edificios que son de mayor escala. En este caso, Surmonte es una inmobiliaria que tiene dentro de sus principales pilares trabajar muy en sintonía con arquitectos nacionales, arquitectos que además son de renombre internacional, y también ellos siempre a través de cada diseño buscan generar un aporte al entorno, ya sea a través de la dotación de espacios públicos o del respeto de determinadas escalas de barrio a través de sus propios diseños. Y no podía quedar fuera de esta nómina las instituciones que están generando o están pensando en el futuro de la disciplina o en la optimización de nuestra profesión a través del uso de herramientas tecnológicas apropiadas. Y en este caso el Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción, CETEC, es uno de los centros que están llevando la delantera al respecto, que generan mucho conocimiento, muchos encuentros también, en los que se trabaja en red para poder colaborar y pensar juntos cómo es el futuro, cómo va a ser el futuro de la disciplina, cómo va a ser el futuro de nuestras ciudades en función de las herramientas tecnológicas que tenemos a disposición y cómo la profesión y la disciplina pueden pasar a un próximo nivel en cuanto a optimización de recursos, en cuanto a eficiencia y en cuanto a soluciones más sustentables también para el entorno.
Y luego nos parecía también súper importante considerar la diversidad también territorial que tenemos en nuestro país y cómo existen también iniciativas que están defendiendo o rescatando estas riquezas culturales que vienen desde polos que son más alejados del foco tradicional de producción, ¿no? que están bastante descentralizadas. Tenemos el caso de Fundación Altiplano, que desde el norte está viendo de qué manera dar soporte y apoyar a las diferentes iniciativas culturales que se desarrollan allí, dentro de las cuales, por supuesto, una muy importante es la de la arquitectura y el patrimonio arquitectónico. Y por otro lado, la Corporación de Estudios Urbanos y Arquitectónicos de Chiloé, que de la mano con el Colegio de Arquitectos con sede en Chiloé, están trabajando con diferentes podríamos decir, diferente producción, generan diferentes canales de difusión de los arquitectos que están establecidos en Chiloé. Ellos tienen un programa de radio, tienen la circulación de una revista, hacen también encuentros, realmente están trabajando y entendiendo el trabajo en red como una forma de fortalecer también a los profesionales que están ubicados en el archipiélago de Chiloé. Y de esa forma, entonces, aquí la idea era dar una pincelada o dar ciertos referentes y ejemplos de cómo esta arquitectura se va viendo representada desde el objeto, pasando por los diferentes canales, medios, soportes, hasta llegar también al entendimiento de la arquitectura a nivel más territorial. Bueno, y eso es un poco lo que se puede ver también en el sitio web de encuentrocheck.cl, donde en el pabellón de arquitectura van a poder ver en profundidad cada uno de los seleccionados y además los proyectos que ellos mismos han elegido, que son como los casos icónicos dentro de sus propias gestiones. Muchas gracias, Paula. Tengo que decir que me ha tocado ser parte de todo este proceso desde comprender de qué se trata el poder contar con una cadena de valor de la arquitectura, que creo que fue una de las primeras preguntas. Y esto también fue parte el pabellón tuvo una parte activa en los cuales este pabellón, los 10 seleccionados de este pabellón, en conjunto con Paula como curadora y en conjunto con los funcionarios de las distintas organizaciones del Estado que ven la economía creativa, tratamos de identificar cuáles son los valores específicos de esta que hemos llamado también en nuestra discusión inteligencia, entendiendo de que efectivamente hay un cambio entre lo que ha sido un oficio enfocado en la construcción de objetos a entender de que de la arquitectura es una inteligencia que tiene sus valores en el fondo son recogidos por una serie de otras industrias también. Y te quería hacer una pregunta un poco, una pregunta un poco tal vez incómoda, pero es ¿por qué no hay ninguna oficina de arquitectura aquí? ¿O sí hay oficinas de arquitectura? No, 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 no hay, y la verdad es que en un momento se comentó, a ver, para serte súper honesta, yo desde un principio en mi cabeza dije, no debe haber ninguna oficina de arquitectura, ¿ya? A mí me parecía más interesante rescatar justamente esos organismos que daban oportunidades a las oficinas de arquitectura. Siempre lo vi como el llamado que se hizo desde el Encuentro Check, me parecía más como quiénes eran esos actores que propiciaban espacios para que la arquitectura ocurriese. En ese sentido, las oficinas de arquitectura son las que desarrollan la arquitectura, pero hay otros actores que a mí me parece que son bastante importantes e interesantes en esta cadena de valor, que son un poco los que ponen el soporte para que se generen las diferentes oportunidades y los arquitectos pueden realmente encontrar las herramientas disponibles para poder desarrollar su profesión. Entonces ese fue un poco como la mirada, como más bien ver quiénes son los que le ponen un poco el escenario a los arquitectos para que ellos jueguen ahí con sus competencias. De hecho, pudimos ver recién en la presentación el panel que tuvimos, que fue un panel bastante enfocado al futuro de 3 arquitectos en términos de que inician su formación como arquitectos y de que hoy día se involucran en otros ámbitos. Entonces ahí mi pregunta es, ¿en qué estamos como inteligencia, como habíamos hablado, en la vinculación con otras industrias? ¿O cuál es el estado del arte con respecto a cómo nos involucramos en otras cadenas de valor? Sí.
Sí, bueno, pasó en algunos casos que teníamos que revisar si es que los ejemplos que estábamos viendo para nuestra curatoría estaban, por ejemplo, en diseño, que podía pasar que hubieran agentes que estuvieran en ambas plataformas. Yo creo que ese es el caso más un poco obvio, podríamos decir. Los arquitectos sí están vinculados con el trabajo de diseñadores. De hecho, uno de los ejemplos que tenemos acá dentro de nuestros agentes culturales es el caso de MOV, que si bien lo dirige un arquitecto, está más bien enfocado hacia el diseño de objetos, que claro, es algo que pueden hacer los arquitectos, pero se relaciona más con el trabajo de los diseñadores. Luego hay otras iniciativas también bastante interesantes que tienen que ver con el audiovisual, ¿no? Hay muchos arquitectos que pasan a ser fotógrafos, que luego realizan películas y terminan transmitiendo también nuestra disciplina a través de trabajos audiovisuales. Entonces yo creo que la arquitectura es bastante buena para mezclarse con otras disciplinas y eso es parte también de esta inteligencia arquitectónica que que es de querer saber un poco de todo, ¿no? Y también buscar agregarle valor a la propia disciplina en la mezcla con otras. Claro que sí. Estuvimos viendo, de hecho, cómo todo el mundo de la virtualidad de alguna manera tiene hay una base en todo lo que vamos a tratar o vamos a experimentar en caso de los espacios virtuales que sin lugar a duda tienen referencia con lo que vivimos en la realidad tangible hoy día y cómo eso está mutando. En ese sentido, mi siguiente pregunta tiene que ver con el estado de hoy. Yo creo que si pudieras comentar frente hoy día tanto a la crisis social que hemos tenido en el país, pero también al mismo tiempo en las crisis globales que estamos viviendo, tanto como del ámbito del COVID como en el ámbito del cambio climático, cómo se pone este lente de la arquitectura, cómo funciona en ese sentido esta disciplina, o Mm. cómo ves el escenario. Sí, bueno, acá la arquitectura tal como también se queda explícito en el relato curatorial, es de tan diversas escalas que la verdad es que cómo la arquitectura se ha visto afectada y cómo a su vez la arquitectura ha generado respuestas o soluciones al actual momento que tenemos es así de diverso que la escala que tenemos de las diferentes escalas de arquitectura. A mí algo que me llama mucho la atención y encuentro muy valorable es que el arquitecto también, o más bien no el arquitecto, la arquitectura hoy día, en este momento de pandemia, ha sido el centro de atención, ¿no? O sea, todos, si bien todos vivimos en nuestras casas, vivimos en la ciudad y siempre la tenemos presente, parece ser que hoy día esta cosa como que se iluminó y fue como, uy, mi casa o es muy chica, o me falta un balcón, o no tengo cerca una plaza donde puedo salir a tomar aire de vez en cuando. Entonces, todas esas falencias empezaron a quedar al descubierto y empieza a entenderse en el debate común que el tema de la vivienda y del habitar es esencial. Cosas como el espacio público ya no es solamente un espacio necesario para la recreación, sino que ya es un espacio necesario en términos de sanidad pública, ¿no? Es importante que tengamos en todas las comunas ciertas zonas de áreas verdes. Y esa es una visión que desde la arquitectura, o sea, estamos obligados a tomarla, desde cómo a lo mejor cambiamos el paradigma de lo doméstico, de cómo van a ser el diseño de las viviendas de que a futuro, entendiendo que deben ser más flexibles, que deben tener un mínimo de relaciones con el exterior, en caso de que nos toque de nuevo una pandemia como la que tenemos, y luego ya el diseño incluso territorial. Estamos viendo hoy día en las noticias, parecía que se están muriendo ciclistas una vez a la semana y eso también es algo que hay que resolver desde la mirada urbana que podemos tener nosotros, de que la ciudadanía va a empezar a ocupar más la bicicleta para funcionar y moverse por la ciudad y probablemente la ciudad no está entregando la infraestructura necesaria para eso. Y por último, está también la participación de la arquitectura en toda la reactivación económica que debe ocurrir en los diferentes países para enfrentar la crisis económica que viene de la mano de la crisis social y de la crisis sanitaria. Y sin duda la construcción es una de las industrias que genera mayor Producto Interno Bruto en los países y ahí la arquitectura también de algún modo que tiene podríamos decir, un muy buen momento, es una oportunidad para que también podamos aprovecharla y desarrollar
nuestro sector de la manera más eficiente posible, abrazando toda la digitalización que también se nos ha impuesto un poco de manera obligada en estos días, pero también pensando en las soluciones más de carácter sustentable, porque después de la crisis social, la crisis sanitaria, viene la crisis del medio ambiente, que está ahí latente, y se va a acabar esta crisis sanitaria y nos va a venir como un mazazo en la cabeza, ¿no? Diría como, como un poco en la misma línea, y teniendo esta como experiencia global cotidiana que estamos teniendo, en los cuales, de nuevo, hablando del panel anterior, teníamos una persona que estaba desde Berlín, otra desde España y otra que trabaja en Puerto Williams, como de lo más cotidiano que hay, donde ya no existen esos roces espaciales que por los viajes, etcétera. Pero hay una pregunta que es muy importante en el contexto de la economía creativa, sigue siendo la arquitectura parte de esta economía, que es el tema de la internacionalización. Entonces quería llevarte a conversar sobre cuál es el estado en que estamos de internacionalización de la disciplina aquí en Chile. Efectivamente podemos, a primeras vistas tenemos estas luces de participación de arquitectos como Smiljan Radic o Alejandro Aravena, en los cuales son arquitectos en otras partes del mundo o representan culturalmente la arquitectura liderando los premios, como el caso del Pritzker. Pero ¿cómo es para esta economía o esto que está llevado a números y que está llevado a trabajadores? ¿Cuál es el estado de internacionalización más allá de esas luces? Ujú. Sí, a ver, bueno, en la parte de vitrina del pabellón de arquitectura tenemos dos casos ejemplares dentro de los cuales yo estoy participando, por supuesto, que uno es Art Daily, que desde lo digital, por supuesto, siempre se nos ha sido muy fácil poder llegar a otras latitudes de manera muy rápida, porque es básicamente a través de Internet. Nosotros tenemos un mapa en el que mostramos el mundo y Chile cayéndose del mapa, y luego uno siguiente que damos vuelta al mapa y aparece Chile incidiendo en todos los países, y que un poco lo que pasó con el emprendimiento de la plataforma arquitectura, desde que nace en un contexto en el que no existía competencia parecida y había una necesidad de difundir lo que se estaba haciendo acá, y de pronto el mundo empezó a poner los ojos en Chile, en Latinoamérica, y eso fue sin duda gracias al aprovechar esa tecnología que teníamos. Entonces hoy día yo creo que pasa lo mismo, la tecnología está cada vez más incorporada y a través de esos canales hay una super posibilidad de poder seguir generando esos impactos a nivel internacional. Porque por otro lado también está la posibilidad de internacionalizarse a través de eventos de carácter físico, ¿no? Como son las bienales, como son las exposiciones, que de hecho las bienales también están dentro de la vitrina check como un caso ejemplar de internacionalización. Pero hoy día, como estamos con todos los eventos stand-by, ver de qué manera también lo digital nos va a permitir poder seguir apuntando a esa internacionalización. Los viajes también se empiezan a reducir, pero existe también la posibilidad de que ahora quizás muchos arquitectos jóvenes puedan estar trabajando o en proyectos colaborativos con otros arquitectos en otros lados. Ya lo veíamos en el panel anterior, ¿no? Como que un poco da lo mismo incluso los usos horarios, porque uno se adecúa o existen diferentes formas de trabajar en la nube, en la que cada uno puede aportar o colaborar en el momento en el que pueda. Y por otro lado también está la incorporación, yo creo, de arquitectos jóvenes en planteles académicos en universidades extranjeras. Y eso yo creo que es una manera muy linda de también generar una internacionalización de lo que se está haciendo acá. Y que hoy día, o sea, gracias a esto de que uno puede estar desde su casa trabajando, pues si quiere estar trabajando en tres universidades, en tres países distintos. Y eso es algo que antes a lo mejor, si bien se podía hacer, no estábamos muy habituados porque estaba la cosa de que agárrate un avión y viajas. Ahora ya eso pasa a otro plano. Mira, aquí tengo una pregunta del público que me plantea cuál es la relación con los públicos clientes, cómo los incluyen. Me parece una pregunta bien interesante, además, visto la luz de la selección. ¿Quiénes son los clientes en la selección? ¿Quién es ese público? En una disciplina que está bastante como enfocada no a la producción artística en primera línea, sino como a la producción ambiental, podríamos decir, en términos de construir edificios que alojan personas. ¿Cómo ves esa relación con los públicos y los clientes o cómo se ve desde estas distintas organizaciones?
Sí, yo creo que quizás va a sonar un poco amplio, pero en este caso en particular de esta selección, a mí me gustaría pensar que el público slash cliente es un poco la ciudadanía, que de qué manera el ciudadano entiende el valor que hay detrás de la arquitectura y por qué es importante preferir cierta arquitectura que tiene como parámetros de buena arquitectura versus otro tipo de arquitecturas que a lo mejor lo único que apuntan es a la rentabilidad económica, ¿sí? Y eso es un poco lo que te decía antes de que estamos en un contexto excepcional en que la gente está poniéndole mucho más ojo al lugar donde vive y creo que eso es algo que los arquitectos también deben aprovechar ese momento para generar mayor crítica y para que la misma gente empiece a decir como, oye, pero ¿por qué yo estoy viviendo en estas condiciones cuando hay un mínimo de condiciones básicas para que yo pueda vivir tranquilo en un contexto de pandemia en el que estamos todos encerrados? Por eso me parecía importante destacar iniciativas que hacen ese trabajo, el trabajo de llevarle la arquitectura o el saber de la arquitectura a la ciudadanía, de que se puedan abrir los edificios para que la gente pueda entrar y comparar incluso, como, oye, estoy en esta comuna viendo este edificio y resulta que en mi comuna no tengo centros culturales de este tipo o no tengo espacios públicos abiertos. Entonces yo creo que ese, claro, que sean, no es tanto cliente, es más una audiencia, como cuando se habla de formación de audiencias. Esto es algo que se usa mucho en artes escénicas, por ejemplo. ¿Cómo formamos audiencias también en arquitectura? Para que la ciudadanía también se genere un criterio mayor y pueda exigir también mayores niveles de arquitectura. Es lo que de alguna manera yo creo que la selección de la Fundación Aldea es bastante gráfica en eso, o de constructo en el fondo, que tratan de poner, de que hacen el esfuerzo por dar reconocimiento a la arquitectura como un producto cultural en el fondo, Ujú, y ujú. saber Sí, leerla también. y de consumo transversal, porque tampoco estamos hablando de arquitectura que sea de carácter privado, sino que estos son cosas que están al alcance de todos. O lo que uno puede ver también con programas como Santiago Adicto, en los cuales empiezan a entregar otras maneras de mirar esto. Siguiendo un poco con la conversación, em, ¿cuál es como la visión de futuro que vemos en eso? Yo creo que lo conversamos en el panel anterior, pero yo creo que es interesante verlo también en el contexto donde estamos, de que estamos en un encuentro asociado a economía creativa, cómo cómo podemos precisar eso y cómo podemos, o cuáles son las cosas necesarias para poder eh, actuar sobre eso, cuáles son las herramientas público-privadas que ves que serían necesarios también un poco a partir de la luz de la selección. ¿Qué es lo que se necesita por parte de estos agentes, por parte del Estado en este caso, Mm. o por parte también, también en complemento con la pregunta anterior con respecto al público? Sí, bueno, yo creo que un gran aporte a todas estas iniciativas sin duda ha sido la incorporación de arquitectura como una de las áreas fundamentales dentro del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y también la creación de un fondar especial dedicado a arquitectura, porque sin duda de la arquitectura surgen un montón de proyectos de índole cultural que antes tenían que entrar a competir con otros sectores, ¿no? Entonces, conocemos, por supuesto, el mismo caso del Open House que hablábamos, del Jab Constructo, son iniciativas que no se podrían haber hecho quizás sin un inicial financiamiento de parte del agente público, ¿no? Y que, bueno, y luego hay otros, por supuesto, que empiezan a entender dinámicas más mixtas en las que lo privado y lo público se pueden combinar. Y ya luego, por supuesto, tenemos otras que son de carácter netamente privado, como el caso de las inmobiliarias. Pero yo creo, así como hablamos de las diferentes escalas del objeto al territorio, casi que en el ámbito del financiamiento también hay diferentes escalas, porque también son las envergaduras de los proyectos son muy diferentes. Pero y como apuntando más aún, como qué elementos ves faltantes en ese sentido, ¿cuáles son las piezas que hacen que esto fluya de mejor manera, tanto como en el espacio de cambio que estamos viviendo, Ujú, o ujú. así como seguir involucrando la importancia del valor público en la arquitectura? Si pudieras como imaginar hacia futuro, qué te imaginas que pudiera haber como Mm. institución, como Sí. organización, o cómo debiera poder fomentarse Ujú. de mejor manera eso, tal vez desde otras áreas? Sí,
Sí, yo creo que, bueno, algo que quizás faltaba y que yo no me había dado cuenta hasta ahora es el trabajo en red, o sea, justamente poder aglutinar a todos estos actores y sentarlos en una misma mesa a conversar. Yo a todos ellos, por supuesto que les seguía su trabajo, los admiraba mucho y así como cual fan, cada vez que había un evento yo me acercaba para felicitar a la persona que estaba detrás del emprendimiento. Pero hoy día, gracias a los laboratorios en los que estuvimos trabajando también a través de Check, pudimos todos sentarnos en la mesa virtual para conversar, saber lo que hacía el otro. Y yo creo que eso fue súper interesante y no había habido una instancia similar. Y eso a lo mejor, bueno, de partida es algo que ustedes están haciendo, que lo agradezco mucho, que además que si va a ser de carácter anual, la idea es que esta red pueda seguir creciendo. Pero si tú me preguntas qué es lo que podría haber o qué es lo que falta, es sin duda un centro de arquitectura en Chile que piense en esto no como gremio, sino en esto como una disciplina y como algo que está en evolución y donde hay diferentes actores de diferentes generaciones que están necesitando apoyo y que muchas veces ni siquiera es un apoyo financiero, es un apoyo también de guiarlos respecto a las diferentes instancias que hay, de postulación de fondos, de requerimientos de ciertas comunidades, porque pudiera haber una entidad que genere estos cruces respecto a la oferta que hay, una oferta importante de proyectos culturales y proyectos de arquitectura, desde la arquitectura, y también hay una demanda, solo que quizás falta un actor que pueda cruzar a ambos lados para que puedan estos proyectos llegar a un público que lo necesita finalmente y que no se hagan cosas vacías porque sí. Un centro nacional de arquitectura, tal vez como lo que existe en Holanda, que está Exacto, sí, una cosa así. el NAI, que en su momento, yo entiendo que han ido cambiando, que obviamente también en los otros países va mutando dependiendo de la importancia que se le van dando las cosas. En Canadá también hay uno, el Claro, Canadian Center for Architecture, que sí. tuvo de hecho un semi chileno dirigiéndolo durante mucho tiempo ahí. Ah, mira, no sabía eso. Fabricio Galanti estuvo, Ah, sí lo sabía. Lo había mandamos olvidado. saludos a Fabricio también. Sí, eso sería muy lindo. Un Centro Nacional de Arquitectura, está bien eso. Igual ahí entran cuestiones como con respecto de qué es una arquitectura nacional, que viendo ahí también eh, como hoy día frente a esta globalización o a esta como participación, si se puede hablar de una arquitectura nacional o no, pero efectivamente las organizaciones internacionales, sea tanto el ministerio como lo que hace con Imagen País e Imagen de Chile, que Ujú. también es una organización que se dedica a promover el país en el fondo, y cómo la Sí. arquitectura también pasa a ser como una especie de embajador, o los arquitectos pasan a ser embajadores del país. Em, Quería comentar con respecto a lo que estabas hablando del laboratorio. Este laboratorio diría que fue como precursor en lo que en hacer un trabajo desde abajo, en el fondo, de reconocer cómo o identificar las particularidades de cada uno de los sectores. Hicimos, en el caso del Cheque, hicimos eh, una concentración, podríamos decir, a lo que el ministerio trabaja con respecto a cada uno de los sectores, pero ahí entra la otra pregunta con respecto a la intersectorialidad. Algo hablamos con respecto al tema del diseño, pero ¿cómo los otros sectores ven indispensable contar con esta manera de ver desde la arquitectura? ¿Cómo una empresa forestal ve como algo indispensable, como un hospital eventualmente puede tener? ¿Cómo tiene sentido empezar a involucrarse o a inseminar estos otros espacios y poder así también entender de que esta economía de la arquitectura es bastante más versátil o flexible? Ujú. ¿Dónde ves los espacios donde hubiera que, entre comillas, hincar el diente con respecto a esto de la intersectorialidad? ¿Es en el Mm. mundo virtual? ¿Es en el mundo presencial? ¿En los videojuegos? Es que yo Cuéntame creo cómo que lo ves. si en todos los mundos hubiera arquitecto, esto sería mejor. Ah, no, sí, en todos. A ver, hemos hablado varias veces claro, que hay una inteligencia arquitectónica que esto da para debatirlo un montón, que yo no sé si viene de la formación del arquitecto o del estereotipo de humano que decide estudiar arquitectura, pero hay una mirada bastante macro de las cosas y con un alto poder de organización de las diferentes partes.
Se habla mucho de que el arquitecto es un especialista en generalidades, ¿no? Y un poco es así, y eso por un lado, ¿no? De que sabemos mucho quizás de cosas específicas, y por otro lado también el arquitecto siempre está vinculado con los ámbitos culturales, por una cosa también de intereses y de formación, de que nuestros referentes no son solo provenientes del mundo de la arquitectura, sino que lo son del mundo del cine, de la danza, del diseño, el arte. Entonces nos gusta un poco que la arquitectura agarre un discurso más robusto, un poco robándole ciertos saberes a otras disciplinas. Y eso nos hace como unos gallos, como, insisto, conocedores de distintas cosas. Y eso yo creo que es un muy buen aporte a diferentes instancias. Y lo veíamos recién en el panel, en el caso de, yo la verdad es que nunca lo hubiera pensado, pero es bastante obvio que haya una arquitecta trabajando en el diseño de interfaces para Facebook. Uno siempre pensaría, eso es alguien, un diseñador de software, un ingeniero informático, pero no, ella decía, es obvio que sea un arquitecto, porque yo, mejor que nadie, sé cómo hacer este match entre la realidad que yo veo y el filtro que le tengo que aplicar, y que tiene que ver con geometría descriptiva y con entender el espacio que me envuelve, y es como, sí, tienes toda la razón. Y pensándolo aún más, en mismo Art Daily, claro, yo soy arquitecta y me he desenvuelto siempre en el ámbito de la difusión, de la escritura de arquitectura, pero nuestra Head of Product es arquitecta también, es una arquitecta de la Universidad del Desarrollo, que es la Sole Zambiasi, y que ella ha logrado entender desde el liderazgo de su equipo, que son puros desarrolladores, cómo es la mejor forma de entregarle al usuario esta plataforma que se llama Art Daily, que es una plataforma que es un software, que es computacional, pero que va dirigida a un arquitecto. Entonces, creo que un poco el arquitecto es capaz de entender rápidamente la dinámica que hay detrás del funcionamiento de algo, como para poder después aplicarle generarle valor detrás de eso. Aprovechándonos de que la arquitectura está en todas partes y que Sí, todos por vivimos supuesto. en ella, ¿no? O sea, efectivamente, la arquitectura siempre ha sido una interfaz, en el fondo, ha sido una Eso. interfaz para poder desplegarse de mejor manera, poder cocinar tal vez de mejor manera, poder ver e iluminar un recinto a partir de la luz. eh, y en ese sentido, no es, o sea, si bien hay un cambio, obviamente, por medio de tener las interfaces digitales, las relaciones siguen siendo espaciales, además. Ujú, Tiene ujú. una última pregunta que está, que también es un poco provocativa, es ¿por qué habría que invertir en arquitectura o en arquitectos? Más que en arquitectura, pensando en construirse una casa, que yo creo que es lo Ujú. más evidente, que uno puede decir de que hay temas de eficiencia y hay temas, pero en otras disciplinas o en otros ámbitos, estoy pensando tal vez en si hubiera un directorio de algo, ¿por qué tendría que haber un arquitecto ahí? ¿O por qué es indispensable que haya eso? Yo creo que algo fundamental es esa mirada global, sobre todo el conocimiento que tenemos del cómo funcionan las ciudades, el tema territorial y el tema urbano, yo creo que son súper importantes, sobre todo hoy día, en un momento que estamos enfrentando una nueva constitución. Yo creo que, por ejemplo, ahí, en esa redacción de la nueva constitución, es esencial que haya alguien de nuestro campo, porque entiende estas diferentes escalas que yo de manera reiterativa sigo mencionando, que creo que es algo súper importante de entender todas esas escalas. En el estallido social y luego en la pandemia se vio también cómo los territorios, cómo los diferentes municipios tomaron un protagonismo esencial. Los alcaldes son los que mejor saben, por ejemplo, cómo darle bajada a respuestas de las necesidades de sus vecinos, ¿no? Y ahí un arquitecto es súper útil para poder entender bien de qué manera hacer canalizar bien es la llegada de esa ayuda, cómo dividir o agrupar los diferentes territorios, ¿no? Cómo entender ciertos delimitantes. O sea, creo que ahí hay algo que también desde nuestra disciplina podemos aportar. Nada, pues me quedo con lo último que estás diciendo, de la importancia de esta inteligencia que hemos estado hablando, de que tiene manifestaciones de distintas maneras, tiene manifestaciones materiales, tienen manifestaciones territoriales o territorios espaciales. Y quiero cerrar agradeciéndote, Paula, porque creo que el trabajo que hiciste como curadora es bastante de utilidad para poder hacer este reconocimiento de las particularidades que tiene la arquitectura, no solamente como nuevamente un oficio que se dedica a diseñar un edificio, que creo que sí es fundamental y sigue siéndolo y creo que eso no va a cambiar a lo largo del tiempo, pero sí de ver
cuáles son las otras posibilidades que tiene uno desde esta disciplina para poder abordarlo y cómo participan o cuáles son los valores que tiene para incorporarlo dentro de la economía y también de cuál es el valor público que tiene eso. Sí. Así que cierro agradeciéndote en nombre de la Secretaría de Economía Creativa la participación y espero que puedan ingresar al sitio de encuentro check.cl donde van a poder tanto ver esta presentación como la selección en profundidad de lo que hizo Paula o de las otras disciplinas y ponerlas una al lado de la otra. Gracias a ti, Bernardo, también, porque la verdad es que esta iniciativa ha sido súper enriquecedora y me voy con un montón de aprendizajes, tanto de las discusiones eternas que tuvimos nosotros dos, como del laboratorio que trabajamos con los demás agentes. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao.